pos y en favor de de toda la audiencia, ¿no? Para que se pueda conocer, se pueda divulgar esta información que es importante, que muchas veces no hay, no nos basta simplemente con los libros, con la lectura, necesitamos siempre tal vez el consejo, la ayuda de alguien, la explicación, el punto de vista diferente de otra persona que tal vez lo entiende de una forma y tú lo entiendes de otra forma. Entonces, el hecho de poder compartir mezclar información y crear otro pensamiento es lo que buscamos, ¿no? Lo que creo que tal vez todos nosotros deberíamos optar, ¿no? Para crear un propio juicio, ¿no? Entonces, esta siempre ha sido la intención del canal, del proyecto, de todo esto que venimos realizando ya este tiempo. Entonces, esperamos siempre su apoyo y su participación, tanto en Facebook, Instagram, YouTube. Como les decimos, igual cada uno de nosotros está ocupado, ¿no? Pero también siempre con la mente y el corazón puesto en este proyecto de que pueda surgir y pueda ayudar a muchas personas, ¿no? Así es, hermano. Entonces, se puede ver, ¿no? Se puede ver la pantalla y creo que se escucha. Ya nos están comentando, hace ratito habían como 30 personas, alrededor de 30 personas en YouTube y algo más de 10 en Facebook, entonces yo creo que podemos comenzar, querido Fabri. Perfecto, perfecto, perfecto. Súper, entonces te daré el control. Perfecto. Ya está, hermano. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las personas que nos sintonizan por Facebook, por YouTube. Un gusto tenerlos nuevamente aquí otro sábado de, de alegría para nosotros, de entusiasmo, porque como les decimos, vemos y queremos que esto pueda crecer, pueda tener un impacto positivo sobre todos ustedes. Eh, y bueno, ¿no? El tema de hoy, el tema que hoy nosotros nos toca, que con Andrei queremos compartirles, queremos repasar, es el tema de los huesos del cráneo, del neurocráneo, un tema importante, de los primeros que llevamos dentro del temario de la cátedra de anatomía, ¿no? Entonces, ya para entrar en tema, eh, creo que es importante recalcar y resaltar que los huesos del neurocráneo específicamente tienen que separarse, o sea, tienen que estudiarse de manera independiente a lo que podría una persona ajena a la medicina o un estudiante nuevo de medicina, tal vez podría confundir entre huesos del cráneo y querer describir todos los huesos que forman, por así decirlo, la cabeza, ¿no? Pero como les decía, lo importante es eh, esquematizar y recalcar que el estudio tiene que ser enfocado en lo que vendría a ser huesos del neurocráneo, que van a ser huesos que van a conformar la cavidad o la bóveda craneana que como función tienen de proteger, almacenar y cuidar al cerebro, un órgano importante, vital para la vida, y que se diferencian de otro gran grupo de huesos que están en la cabeza, que son parte del macizo facial, ¿no? Entonces, como pueden ver, los huesos del neurocráneo en total son 8 a estudiar. Podemos tener 4 pares y 4 impares, ¿no? Podemos decir que vamos a poder encontrar el frontal, el occipital, este frontal de rojo que lo pueden visualizar en sus pantallas, el occipital, el de azul, que son impares. También vamos a poder encontrar en este verde olivo, en este verde más clarito, lo que vendría a ser el etmoides, en amarillo el esfenoides. Ahí ya llevamos 4 de los 8, que son 4 impares. Luego vamos a tener dos que son pares, que son en conjunto, que vamos a tener dos laterales, que son los temporales, y dos igual pares, que son los parietales, con lo que conformaríamos en total los 8 huesos del neurocráneo. Ahora, algo importante, digamos, ¿no? Y algo básico de entender es que estos huesos en su estudio individual van a presentar detalles anatómicos, diferentes características, pero siempre van a estar relacionados uno con los otros, por lo cual, a manera de comparación, van a ser como piezas de un rompecabezas que van a tener, que van a tener eh,
conexiones íntimas entre sí, digamos, ¿no? Entonces, algo para aclarar un poco más esta idea, digamos, de lo que les decía, que forman un rompecabezas, es tal vez ver un poco lo que es la base del cráneo, ¿no? Que es un tema, un estudio, digamos, que siempre complica a las personas, que donde van a participar estos huesos del neurocráneo, van a tener una participación para la conformación de esta base, tanto de una vista externa como de una vista interna, y lo que lo pongo aquí es para que tengamos una ubicación, digamos, ¿no? La idea no es estudiar simplemente y decir, este es tal hueso, este es el frontal, por mencionar un ejemplo, sino decir que este hueso tiene relación con los demás, ¿no? A manera de rompecabezas, entonces, y ubicar en qué posición. Entonces, para ir de una forma más esquemática, podemos decir que todo lo que está arriba va a ser lo anterior y todo lo que esté abajo va a ser posterior. Entonces vamos a decir que primero el hueso más anterior va a ser el frontal, va a tener una relación posterior con el etmoides, que sería esto de rojo, va a tener una relación más posterior con lo que vendría a ser el esfenoides. Hacia atrás van a encontrarse los temporales aquí en color morado, ya más hacia atrás y cerrando por atrás la cavidad o la bóveda craneana, vamos a tener el occipital. Bueno, para ir ya hablando individualmente de cada hueso, podemos aquí empezar con lo que es el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar, mediano, es el más anterior de todos los huesos del neurocráneo. Perdón, es el hueso medial, el más anterior del neurocráneo. Va a tener relaciones y, como les decía, proximidad con otros huesos. Hacia los laterales va a estar articulado con lo que vendría a ser los parietales. Hacia abajo va a estar articulado con los cigomáticos, y también va a tener relación con los huesos nasales, el hueso unguis, con la apófisis ascendente de lo que vendría a ser el maxilar superior, ¿no? Y entonces, ustedes verán la pantalla y dirán, pareciera que hay una línea, hay un rayón ahí en la pantalla. Pero justamente lo ponía porque, de una manera esquemática, este hueso tiene una forma BL, por así decirlo, en esta posición, y nos va a ayudar este pequeño rayón, esta pequeña raya, a un poco entender cómo tenemos que estudiar este hueso. Porque en esta forma de L va a tener una porción vertical y una porción horizontal. Entonces, en su estudio tenemos que ver que vamos a tener que estudiar esta porción vertical desde hacia afuera, desde una vista anterior o exocraniana, desde una vista interna o endocraniana, y la porción inferior la vamos a poder ver igual desde una vista, la porción horizontal la vamos a ver desde una vista inferior. Entonces, para resumir, digamos, este hueso frontal debe ser estudiado desde tres puntos de vista, uno anterior, uno posterior y uno inferior. La imagen que ustedes ven ahorita en la pantalla es la cara anterior del hueso frontal. Entonces, comenzando, digamos, ¿no? La idea es al estudiar los huesos, es que nosotros podamos ir describiendo los detalles anatómicos que vayamos encontrando. Entonces, lo que más resalta en este momento es esta línea, esta fisura, por así decirlo, que se denomina la sutura metópica, que es un vestigio embrionario de lo que vendría a ser la fusión de dos porciones, de dos porciones del hueso frontal, ¿no? Que en vida intrauterina se encuentran separados, y a medida que va creciendo el niño, se va solidificando y se va borrando esta sutura metópica, ¿no? Se dice que hasta los 10 años ya se pierde, por completo. Si ustedes me siguen con el puntero, tal vez vamos a poder ver que vamos a encontrar lo que es igual, en línea media, lo que es una eminencia, que es la glabela. Es una estructura, un detalle anatómico que se encuentra en línea media, y que a partir de esto vamos a poder decir que a sus lados se van a poder
se van a poder describir lo que vendrían a ser las crestas supraorbitarias o crestas supraciliares, por donde tienen implantación o por donde se podrían encontrar en una inspección, digamos, superficial, se puede encontrar la implantación de las cejas. Luego, podemos decir que por encima de lo que vendría a ser estos arcos supraciliares, vamos a encontrar lo que son las eminencias frontales, una a cada lado de la línea media, ¿no? Y por debajo de lo que vendría a ser de las crestas supraorbitarias o arcos supraciliares, vamos a encontrar lo que es un borde supraorbitario, ¿no? De igual manera, podemos describir que vamos a encontrar por decir, en el borde inferior de esta cara anterior, vamos a encontrar tres procesos o apófisis, unas dos laterales que son los procesos orbitarios externos o apófisis cigomáticas, que reciben este nombre justamente porque van a recibir la articulación con el hueso cigomático perteneciente a lo que es el macizo facial. Luego vamos a poder encontrar lo que es la apófisis o proceso orbitario interno, único, ¿no? Y entre ambos procesos, entre el proceso orbitario interno y el proceso orbitario externo de cada lado, como ya habíamos mencionado, encontramos lo que es el borde supraorbitario, ¿no? Pero mencionar que, como se puede ver en la imagen, dentro de lo que es su tercio interno, o su tercio más próximo, por así decirlo, a línea media, vamos a encontrar dos escotaduras. Una, la escotadura supraorbitaria, y otra, escotadura frontal, ¿no? A continuación, o como una prolongación de esta apófisis o proceso orbitario interno, vamos a encontrar lo que es la espina nasal. La espina nasal, que a sus laterales va a articular justamente con los huesos propios de la nariz, ¿no? También podemos ver que dentro de las apófisis orbitarias externas se continúan con una línea o lo que se denomina cresta frontal lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque si tuviéramos la oportunidad de poder ver este hueso en vivo, digamos, diríamos que toda esta superficie es convexa, es más elevada, ¿no? Pero a partir de esta línea frontal o esta cresta frontal lateral, vamos a poder encontrar que esa elevación se deprime y nos marca un límite entre para la entrada lo que vendría a ser la fosa temporal o esta cara temporal, ¿no? Donde justamente va a recibir la inserción del músculo temporal, ¿no? Es una zona importante, ¿no? Entonces, como podemos ver, esos son los detalles más importantes que podemos recalcar dentro de lo que vendría a ser la cara anterior del hueso frontal. Si nosotros prácticamente damos la vuelta a este hueso, tendríamos una vista posterior o endocraniana, ¿no? Entonces, de igual forma, describimos que su superficie, si al otro lado era elevado o convexo, en esta cara, al dar una vuelta, va a ser hundido o cóncavo, ¿no? Entonces, como para hacer un pequeño análisis de esto, en la medicina creo que todo es así, ¿no? Si a un lado es claro, entonces no es un concepto absoluto, ¿no? Tenemos que siempre tratar de ser lo más lógicos posibles y darnos cuenta que si nos dicen que un lado es claro, entonces por ende el otro lado es oscuro. No sé si me dejo entender en ese concepto y tomando otra vez contexto con lo que es el hueso frontal, la vista anterior es convexa, es elevada, entonces por ende la cara posterior o una vista endocraniana tiene que ser hundida o cóncava, ¿no? Entonces, más fácil de describir, podemos decir que desde la línea medial, desde una línea, partiendo una línea central entre lo que es el hueso, vamos a poder ir describiendo lo que vendría a ser primeramente lo que es el surco del seno venoso sagital, ¿no? Un vaso, por así decirlo, una vena de mayor calibre que cumple la función de ir drenando muchas cosas, muchas estructuras vecinas, ¿no? Y luego
a continuación de lo que vendría a ser este surco del seno venoso longitudinal, en la propia línea media podemos encontrar lo que es la cresta frontal. La cresta frontal es un detalle anatómico en el cual cobra importancia por ser en donde se inserta lo que vendría a ser la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, para no entrar en mucho más detalle, ¿no? Es una estructura que nos va a poder delimitar, ¿no? Entre los dos hemisferios, ¿no? Hemisferio cerebral, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el surco del seno venoso sagital, cresta frontal y más inferior podemos encontrar un foramen o lo que se llama el agujero ciego, ¿no? Foramen o agujero ciego. Ciego porque en teoría no debería pasar nada, no debe, es una estructura por donde, un agujero por donde no pasa nada realmente, pero la literatura nos dice que podría pasar una prolongación de lo que vendría a ser la hoz del cerebro, la hoz del cerebro, perdón, que está justamente arriba, o venas emisarias que conecten este surco venoso o este seno venoso sagital con venas nasales, ¿no? Entonces, pero su nombre ciego se debería a eso, que generalmente no pasa nada, ¿no? Hacia ambos lados de esta línea medial, de esta línea media, como les decía, volviendo a hacer la analogía, si hacia una cara anterior presentábamos eminencias frontales, aquí vamos a presentar fosas frontales, ¿no? O sea, con cavidades, huecos, ¿no? Que se producen y tienen relación con lo que vendría a ser estas estructuras que son las impresiones digitiformes, ¿no? Y estas eminencias mamilares que son, como por decirlo, el empuje del cerebro, o sea, el contacto del cerebro con esta estructura, con este hueso, ¿no? Entonces, por eso van a generar esas eminencias, ¿no? Y si ustedes ven aquí igual a la izquierda, igual he vuelto a hacer un garabato, pero más que un garabato tiene la intención de poder explicarles esta última parte que yo les explicaba. Si ustedes ven aquí las diapositivas, dice eminencia mamilar, ¿no? ¿Y por qué? Porque existe una impresión digitiforme. Pareciera que lo repetimos y lo repetimos, pero tal vez si lo entendemos y si intentamos darle sentido a estos términos, por eso les pongo un dedo, ¿no? En esta, es como que un dedo presionara y genera una impresión digital, pues, ¿no? En medicina digital se hace referencia a dedo, ¿no? Entonces, la impresión del choque de un dedo. Y cual si fuera plastilina o una sustancia maleable o moldeable, va a generar, al presionar, va a generar hacia los costados, por así decirlo, unas prominencias, ¿no? Entonces, unas elevaciones. Entonces, estas elevaciones son las que se denominan eminencias mamilares, ¿no? Y como les decía, estas son producidas por el contacto con las circunvoluciones de los lóbulos del cerebro, ¿no? Bueno, eso es lo que más podemos rescatar de esta vista posterior. Y como ya les había mencionado, el hueso frontal debemos estudiarlo de una porción vertical y una porción horizontal, ¿no? La porción horizontal se ve desde una vista inferior, ¿no? Entonces, esquemáticamente vamos a poder decir que va a estar, vamos a poder describir dos zonas, ¿no? Una zona central, donde encontramos lo que vendría a ser la escotadura etmoidal, como ustedes pueden ver aquí, y dos zonas laterales, que son las fosas orbitarias, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que vendríamos a decir la escotadura etmoidal, vamos a poder encontrar que van a existir pequeñas excavaciones cuadriláteras que vendrían a ser las hemiceldillas frontales, que al tener contacto y articulación con las hemiceldillas del hueso etmoidal, van a formar las celdas etmoidales como tal, ¿no? Los laberintos etmoidales. Pero entre estas hemiceldillas encontramos lo que aquí menciona, surcos etmoidales o canales etmoidales, tanto uno anterior y otro posterior, ¿no? La literatura igual nos menciona que esta escotadura tiene una forma de U invertida y se hace más evidente, ¿no? Cuando, tal vez si me permiten dibujárselos, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo todo esto se forma una U. Entonces aquí, se dan cuenta,
literatura nos menciona que esta escotadura tiene una forma de U invertida. Entonces, en las ramas de esta U, es decir, en estas líneas de las ramas, ¿no? Vamos a poder encontrar lo que son las semiceldillas. Pero en la porción, en la unión de estas ramas, desde esta figura en forma de U, encontramos lo que es la apófisis orbitaria interna, que se prolonga con lo que es la espina nasal, ¿no? Eso. Bueno. Ya. Luego, como les había mencionado, esta porción a los laterales, digamos, de la escotadura, desde la escotadura etmoidal, vamos a poder encontrar lo que se llama las fosas orbitarias, ¿no? Fosa que va a formar parte de lo que en la formación, en la conjunción de lo que vendría a ser la cavidad orbitaria, ¿no? Que es donde se aloja el globo ocular o el ojo, ¿no? Entonces, la descripción de esta fosa orbitaria es clásicamente decir que tiene una forma triangular, ¿no? Con un vértice hacia posterior, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Pero, ¿qué nos importa o qué debemos mencionar como detalles anatómicos, como características? Es que hacia anterior y medial vamos a poder encontrar lo que es la fosita troclear, ¿no? La fosita troclear. ¿Qué función o por qué es importante mencionarles esta estructura o este detalle anatómico? Porque aquí es donde se va a insertar lo que vendría a ser la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo, ¿no? Entonces, aquí se inserta el músculo y lo que permite el movimiento de ojo, ¿no? Ya hacia lateral y anterior, vamos a poder encontrar lo que se denomina la fosa de la glándula lacrimal, ¿no? Que como su nombre menciona, encontramos la glándula lacrimal, ¿no? Estructuras vecinas y próximas al globo ocular. Uy, ya. Bueno, continuando, ¿no? Dentro de la descripción de lo que es la bóveda craneal o los huesos del neurocráneo, hemos ido por el hueso más anterior, el hueso más visible, ¿no? Desde una vista anterior, el primero que encontraríamos. Y nos dirigimos ahora hacia atrás, el hueso más posterior, el que, digamos, es el hueso occipital, ¿no? Aquí se invierten un poco las situaciones, digamos, ¿no? En un hueso frontal, como estaba más adelante, una vista anterior era una vista exocraniana. En cambio, aquí, en un hueso occipital, podemos ver que la vista, aquí en un hueso occipital, podemos ver que la vista exocraniana ya no sería anterior, sino sería una vista posterior, ¿no? Entonces, para ir describiendo, como les mencionaba, aquí hay otro garabato, que igualmente este hueso va a tener una forma, va a tener una porción vertical y una porción horizontal, ¿no? Pero que ya la porción horizontal se puede describir, ¿no? Desde una vista anterior o desde una vista posterior. Entonces, por eso es simplemente dos flechitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudia este hueso? Desde una vista anterior o endocraniana o una vista posterior o exocraniana, ¿no? Y si ustedes se fijan en sus pantallas, a la derecha hay unas tres frases, ¿no? Por delante, por detrás y a los lados. Que ahorita cualquiera dirá, ¿qué pasa, no? ¿Por qué escribe, por qué mencionan por qué se dice así, no? Pero para que vean que así es la anatomía descriptiva, y eso es lo que se intenta, ¿no? Siempre cuando se estudia huesos, ¿no? Y más cuando podíamos hacerlo de manera presencial. La idea es que uno pueda agarrar cualquier hueso y pueda moverlo, ¿no? De arriba hacia abajo. Lo veo desde arriba, lo veo desde abajo, lo veo desde los lados, lo veo adelante, lo veo atrás. Entonces, poder toquetearlo y manosearlo como uno quiera, ¿no? Entonces, así debería ser la anatomía, ¿no? Simplemente que no de una forma tan extrovertida o tan libre, sino como el anterior sábado les explicaban mis compañeros, el estudio debe ser esquematizado, ¿no? ¿Y por qué por delante, por detrás y a los lados?
porque para estudiar el hueso occipital, debemos manejarnos sobre una estructura importante y que nos llama mucho la atención desde el primer punto. Y esta estructura, como ustedes pueden ver, es el agujero magno, ¿no? El agujero magno, que es el principal, el lugar por donde tiene conexión y continuidad, lo que es el cerebro, con lo que el tallo cerebral, ¿no? Y con la médula espinal, ¿no? Entonces, esta estructura, al ser tan relevante, es la que nos va a guiar en su estudio. Entonces, hay que estudiar el hueso occipital por los detalles anatómicos que podamos encontrar por delante de él, por detrás de él y a los lados de él. Eso va esa referencia, ¿no? Entonces, si vamos estudiando, si vamos describiendo, podemos decir antes que como les decía, este agujero magno va a transcurrir lo que es la médula espinal, que va a tener contacto con lo que es el cerebro, ¿no? La continuidad que se da del sistema nervioso central. Sin embargo, también van a pasar lo que es el nervio accesorio, nervios espinales y arterias vertebrales, ¿no? Que en un momento más vamos a detallar eso. Bueno, por delante del agujero magno, ¿qué encontramos? En primer punto, lo que nos va a recalcar es el tubérculo faríngeo, ¿no? O sea, se va a continuar con lo que es lo que vendría a ser la apófisis basilar, ¿no? Pero dentro de esta apófisis basilar vamos a poder encontrar lo que es el tubérculo faríngeo. Por delante del tubérculo faríngeo vamos a encontrar una fosita navicular o fosita faríngea, ¿no? Y por detrás vamos a poder encontrar rugosidades o crestas que van a servir o van a ser de referencia a lugares donde se ha insertado un músculo, ¿no? Que son músculos de la nuca que van a llegar a insertarse en esta porción. El tubérculo faríngeo, importante, porque en esta estructura se inserta lo que es el músculo faríngeo superior, el músculo constrictor faríngeo superior, ¿no? Bueno, continuando, por detrás de lo que es el agujero magno, encontramos una estructura importante que nos llama mucho la atención, que es esta, ¿no? La cresta occipital externa, que va a llegar y va a tener contacto con lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa, ¿no? O tuberosidad occipital externa, ¿no? Que lo denominamos TOE. Dentro de lo que este TOE, a sus lados, vamos a poder encontrar lo que es las líneas nucales superiores, como ven aquí, ¿no? La línea nucal superior, donde igualmente van a llegar la inserción de diversos músculos a la nuca. Y por debajo de esta encontramos lo que es la línea nucal inferior. Igual, ¿no? Que se prolonga hacia los laterales y termina en lo que vendría a ser estas estructuras que son las apófisis yugulares, ¿no? O procesos o apófisis yugulares. Aquí, entonces, podemos describir todas estas cosas. Y ahora, si vamos hacia los lados del agujero magno, podemos decir que vamos a encontrar principalmente los cóndilos occipitales, ¿no? Los cóndilos occipitales que van a ser las estructuras que nos van a permitir la articulación de la cabeza, por así decirlo, con la columna vertebral. Entonces, estos cóndilos occipitales van a tener contacto con las cavidades glenoideas o las facetas articulares de la primera vértebra cervical, que vendría a ser el atlas, ¿no? La denominación o el nombre que recibe la primera vértebra cervical es atlas. Y de estos cóndilos occipitales, tanto izquierdo como derecho, vamos a poder encontrar hacia atrás una fosa condilia y hacia adelante una fosa condilia posterior, ¿no? Obviamente, si es hacia atrás, o fosa condilia posterior, y hacia adelante una fosa condilia, aquí no, una fosa condilia posterior y una fosa condilia, una fosa condilia posterior y una fosa condilia anterior, ¿no? Lo importante de esta fosa condilia anterior es que va a permitir también el paso de lo que vendría a ser el 12º par craneal o el nervio hipogloso, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la flecha, ¿no? La estructura que atraviesa, ¿no? Ahora sí. De igual manera, si damos vuelta a la tortilla,
por así decirlo. Si damos vuelta el hueso, vamos a ver la vista anterior, o la vista anterior, o la cara endocraniana de lo que vendría a ser el hueso occipital, ¿no? Y de igual manera, nos debemos guiar para su estudio a través de lo que es el agujero magno. Y debemos describir todo lo que haya por delante, por detrás y a los lados. Por delante de lo que vendría a ser el agujero magno, vamos a encontrar, como ya habíamos mencionado, la apófisis basilar, pero que dentro de esta vista endocraniana vamos a poder encontrar un declive, una porción, una estructura que va en pendiente, que se denomina el clivus, ¿no? Que es justamente donde se va a apoyar lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia, ¿no? Y se va a continuar, va a pasar por el agujero magno y se va a continuar con lo que vendría a ser la médula espinal. Hacia atrás de lo que es el agujero magno, vamos a poder encontrar 4 porciones o 4 fosas, ¿no? Vamos a poder encontrar 2 superiores, que son 2 fosas cerebrales, y 2 inferiores, que van a ser fosas cerebelosas, ¿no? Entonces, aquí es donde se nos muestra la impresión que deja el cerebro y el cerebelo. Entre la confluencia de estas 4 fosas encontramos lo que es la prensa de erófilo, ¿no? O tuberosidad occipital interna, el TOI. En esta tuberosidad occipital interna, prensa de erófilo, vamos a poder decir que van a confluir lo que vendría a ser el surco venoso sagital superior, que venía, ¿no? Que ya habíamos visto de que venía, que proviene desde lo que es el hueso frontal, y hacia los laterales, el surco transverso, ¿no? Que son prolongaciones de los surcos venosos laterales, ¿no? Entonces nos deja como una impresión, como una cruz, ¿no? Lo que nos faltaría para terminar esa cruz sería lo que es la cresta occipital interna. Y bueno, hacia los lados, continuando con esa descripción, hacia los lados del agujero magno, vamos a poder encontrar lo que es el tubérculo yugular, ¿no? Que por debajo de este encontramos lo que vendría a ser el agujero condilio anterior, ¿no? Que ya habíamos mencionado que por ahí pasa lo que es el 12º par craneal o nervio hipogloso, y que se va a continuar y se van a ir hacia laterales las apófisis o procesos yugulares. Bueno, un tercer hueso es el hueso temporal. Este hueso ya es par, es decir, que tiene su homólogo, y tanto si es derecho o izquierdo, ¿no? Y es uno de los que más conflictos trae, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el estudio, ¿no? O tal vez los primeros temas de alguien que está estudiando anatomía, ¿no? Pero justamente para ser esquemáticos y poder tener un estudio organizado de estos huesos, vamos a poder decir que hay que estudiarlo igual, tanto de una cara exocraniana, de una cara endocraniana, y también a la medida que vamos describiendo estas caras, vamos a poder decir que existen cavidades y canales importantes, ¿no? Porque es un hueso con varias detalles anatómicos por donde transcurren arterias, nervios, vasos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yendo en orden, como les decía, para hablar, vamos a ir en el punto 1, vamos a hablar de una cara externa. Una cara externa que tiene que estudiarse, que igual en la literatura sí nos menciona que va a tener una cara lateral y una cara inferior que están bien delimitadas o bien forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, que esta cara lateral es la que estamos pudiendo ver en imágenes, y de esta cara inferior, que la vamos a poder ver a continuación en las siguientes diapositivas, queda oculta o tapada por lo que vendría a ser el macizo facial, ¿no? Ahora, es importante recalcar que el hueso temporal en vida embrionaria, en un feto, se pueden encontrar y describir 3 porciones, ¿no? Lo que ustedes pueden ver aquí en color naranja o naranja amarillo, lo que vendría a ser la escama, ¿no? La porción escamosa. En verde lo que ven la porción timpánica, y lo que ya es más gris o sin color, que vendría a ser la porción petrosa, ¿no?
Entonces, si bien en un hueso ya de un adulto, ya no se encuentra, ¿no? Ya no se encuentra soldado y unificado estas tres porciones, sí nos sirven para el estudio, ¿no? Entonces, como les digo, comenzando con este punto 1 de una cara exocraniana, empezamos por lo que vendría a ser la cara lateral. Y entonces, en esta cara lateral vamos a poder encontrar, primero, la porción petrosa está más que todo representada por lo que vendría a ser la apófisis mastoides, ¿no? Esta apófisis mastoides, donde prácticamente lo que nos llama la atención a simple vista, ¿no? Es lo que vendría a ser este agujero, el agujero mastoideo. El agujero mastoideo, el foramen mastoideo, por donde van a pasar venas emisarias que van a poder conectar, conectar lo que vendría a ser el surco sigmoideo y el sistema venoso yugular, ¿no? Entonces hay una conexión de drenaje de sangre, de lo que vendría a ser de la cavidad interna del cerebro y vasos que están circulando de manera externa a lo que es el cerebro, ¿no? Entonces es importante por eso mencionar este agujero mastoideo. Dentro de igual de la literatura nos menciona que existen crestas o inserciones musculares que por donde mencionamos, ¿no? Que ahí es donde se inserta lo que es el famoso músculo esternocleidomastoideo, muchos deben conocer, el esplenio, el trapecio, etcétera, ¿no? Y hacia más anterior podemos ver que existe realmente un límite que nos va a separar esta porción petrosa, que está representada por la apófisis mastoide, de esta porción escamosa, ¿no? Entonces, ese límite se denomina fisura petro-escamosa, ¿no? Petro, porque es la porción petrosa, y la escamosa, ¿no? Porque es la porción, estas dos porciones las que se están delimitando, ¿no? Entonces, como ven, el mismo nombre nos da el entendimiento, ¿no? Eso es lo que queremos es que se pueda razonar, ¿no? Decir, no solo repetir es la fisura petroescamosa, sino es el límite dentro de estas dos porciones, ¿no? Entonces, ya describiendo lo que vendría a ser esta porción de color naranja, que como ya hemos dicho es la porción escamosa, vamos a poder decir que va a tener igual, va a ser plana, va a formar parte de lo que es la fosa temporal. Aquí también se va a recibir y va a estar inserto lo que es el músculo temporal y todo su borde dentado superior, ¿no? Va a tener relación y va a estar articulado con el hueso parietal, ¿no? Bueno, también podemos mencionar que ya hacia abajo también se presenta lo que es la raíz de la apófisis cigomática, esta se hace libre, se hace convexa, se separa de lo que vendría a ser la escama, ¿no? Y va a presentar dos tuberosidades, una tuberosidad anterior y una tuberosidad posterior, ¿no? Entonces, esta apófisis cigomática, como su nombre mismo lo dice, va a ir y articular con el hueso cigomático, ¿no? Y al unirse entre estas dos apófisis van a hacer lo que se denomina la asa del cráneo, ¿no? Cabe recalcar que esta apófisis cigomática en un borde superior va a tener inserción del músculo temporal y en un borde inferior vamos a poder decir que también va a tener inserción del músculo macetero, el músculo macetero importante para la masticación, ¿no? Y además de la masticación, para el movimiento de lo que vendría a ser la mandíbula. Y justamente por eso, aquí, si ustedes me siguen con la flecha, podemos ver que existe lo que se llama la fosa mandibular, porque es aquí, esta fosa, esta cavidad, donde se va a articular con lo que vendría a ser el cóndilo de la mandíbula, ¿no? O del maxilar inferior. Entonces, es una estructura importante, ¿no? Que aquí se dice que va a estar separada o va a estar delimitada con una pared de hueso, ¿no? Que es frágil y que es lábil al traumatismo, es decir, que es muy fácil que esta pared se pueda romper, ¿no? Y tener un golpe o un traumatismo del maxilar, ¿no? O del cóndilo, ¿no? Bueno, lo que vendríamos a describir por último en esta cara vendría a ser esta porción en verde, ¿no? Que es la cavidad, la porción timpánica, ¿no? Que lo más resaltante
nos muestra que va entre sus tres cuartos, en tres cuartas partes, va a formar parte de lo que es el conducto auditivo externo. Y un cuarto restante de este canal, de este surco, va a estar formado por la porción escamosa, ¿no? Por encima de este conducto auditivo externo vamos a poder encontrar lo que es la espina suprameátrica de Henle, ¿no? Que es un detalle anatómico y de referencia, nada más. Bueno, ahora creo yo que es esta tal vez la parte más difícil, más compleja al estudiar lo que vendría a ser el temporal, ¿no? Que es la cara, sigue siendo la cara exocraniana, pero ya es una vista inferior, ¿no? Y es aquí donde vamos a tener mayor cantidad de detalles anatómicos para describir. Y lo ideal es que podamos comenzar desde atrás hacia adelante, ¿no? Para ir en un orden y de forma esquemática. De igual manera, lo que podemos ver ya, que las estructuras que representan esta cara o esta vista inferior son la porción escamosa, otra vez en amarillo o naranja, esta porción en verde, que es la porción timpánica, y la porción sin color o gris, que es la porción petrosa, ¿no? Que tiene forma de un peñasco, ¿no? Como una saliente pétrea. Entonces, como les decía, desde hacia atrás hacia adelante, lo primero que podemos encontrar es esta escotadura mastoidea, ¿no? O lo que se llama la ranura digástrica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder encontrar lo que es la inserción del músculo digástrico, ¿no? Luego, más hacia lateral, perdón, más hacia medial, también vamos a poder encontrar otro surco, que es el surco para la arteria occipital. Ya, por delante encontramos lo que es el agujero estilomastoideo. Ya, en este agujero estilomastoideo importante, porque por aquí va a emerger lo que es el nervio facial o séptimo par craneal, ¿no? Y por delante de por eso se dice estilomastoideo, porque va a estar entre la mastoides y la apófisis estiloides, ¿no? Entonces, la apófisis estiloides, que si retrocedemos tal vez una diapositiva, ustedes pueden ver, es una estructura muy fina, muy delgada, que va a recibir la inserción de músculos del ramillete del río Lano, ¿no? Que se termina. Bueno, hacia medial de esta apófisis estiloides encontramos lo que es la fosa yugular, ¿no? Donde va a estar el golfo, ¿no? O el bulbo de la vena yugular. Luego encontramos lo que vendría a ser el orificio externo, como aquí dice, del conducto carotidio, ¿no? Y que va a transcurrir y va a poder, por donde va a entrar y va a poder entrar y va a salir, por decir, bueno, por donde va a entrar lo que es la arteria carótida interna, ¿no? De igual manera, vamos a encontrar entre esta fosa yugular y este conducto carotidio externo, lo que se denomina es el conducto timpánico, ¿no? O el agujero de Jacobson, por donde sale el nervio timpánico. Dentro de lo que ya vendría a ser la porción timpánica, la descripción, no encontramos más detalle anatómico que decir que se puede de igual manera ver lo que es el conducto auditivo externo. Va a existir lo que es una fisura timpano-escamosa, que tiene que continuarse, ¿no? Hacia la fisura timpano petrotimpánica, por donde va a ser la fisura o cisura de Glaser, donde discurre lo que es el nervio cuerda del tímpano. De igual manera podemos ver lo que es la porción escamosa, que no tiene mucho o mayor detalle a recalcar, ¿no? Tal vez podemos decir que dentro de lo que vendría a ser la confluencia de estas tres porciones del hueso temporal, vamos a poder encontrar el conducto para lo que es el hiato de Falopio, ¿no? Por donde va a pasar lo que es la trompa de Eustaquio. Bueno, ya viendo lo que vendría a ser una cara endocraniana,
simplemente se pueden distinguir dos zonas o dos porciones importantes, que vendrían a ser la escama y la porción escamosa y la porción pétrea, ¿no? La más fácil de describir es como ustedes ven, es la porción escamosa, donde encontramos lo que vendría a ser vestigios o surcos de lo que es el paso de la arteria meningia media y más nada, ¿no? Y esta porción petrosa, que hace referencia como el peñasco de una piedra, eh, tiene que ser descrita y visualizar los detalles anatómicos dentro de lo que vendría a ser una vista anterior y de una vista posterior, ¿no? ¿Y qué nos delimita esas vistas? Son ese borde superior, ¿no? De la porción petrosa. Entonces, dentro de lo que vendría a ser la porción anterior, vamos a ir que en orden de lateral hacia medial y de hacia atrás hacia adelante, vamos a poder encontrar lo que es la eminencia arqueada, ¿no? Por delante, o eminencia arcuata. Por delante de esta vamos a encontrar lo que es el techo del tímpano, ¿no? Luego vamos a poder encontrar lo que es el hiato del conducto del nervio petroso mayor y hiatos o forámenes accesorios, ¿no? Que se dicen que son para el paso del nervio petroso menor. Y por delante de este encontramos lo que es la impresión del nervio, del ganglio de Gasser, que es la impresión del ganglio del nervio trigeminal o quinto par craneal, ¿no? Que es este nervio que en esta porción es donde se va a dividir en tres ramas, ¿no? Dentro de una vista posterior vamos a poder decir que vamos a encontrar lo que es el conducto auditivo interno, que vamos a poder ver que dentro de este vamos a encontrar lo que es el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear, el séptimo par craneal o nervio facial y la arteria laberíntica, ¿no? Por detrás de este encontramos lo que dice aquí, abertura externa de lo que es el acueducto para lo que es la endolinfa, ¿no? Que forma parte de este órgano vestíbulo coclear, ¿no? Que es el órgano que nos va a permitir la audición y la estática, ¿no? O el equilibrio. Eh, Gracias, querido Fabri. Brutal, hermano. Belleza. Activaré mi cámara. Gracias por la explicación. Creo que es importante que tomemos en cuenta todo lo que intentamos mencionar en las charlas, queridos espectadores, porque intentamos hacer hincapié en los reparos anatómicos y en las consideraciones anatómicas más importantes, en las que nosotros consideramos que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Ya? Y bueno, continuando con la presentación, ya hemos podido ver todas las características del hueso frontal, del temporal, del occipital. Ahora vamos a terminar de ver todo lo que compone al esqueleto óseo de los huesos del neurocráneo con los siguientes huesitos de los que yo les voy a hablar. Vamos a poder ver también al esfenoides, a los parietales y al etmoides. Y en el slide que están viendo ahorita, bueno, lo he escogido para que puedan ver un poco cómo es que se articulan todos estos huesos entre sí. Igual Fabricio mostraba uno muy bueno, y lo voy a poner de nuevo, en el que se muestra una articulación, o bueno, se los muestra a los huesos, a estas piezas óseas, desarticuladas parcialmente. Y voy a seleccionar el puntero acá para mostrarlas, ¿no? Ya hemos visto el hueso frontal, que es el que en pocas da la cara, el que va más adelante. Hemos visto el componente, si puede decirse así, lateral inferior, que está dado por el hueso temporal, y también hemos visto el componente posterior, que es el occipital. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos cerrando, porque ya tenemos, miren, en esta vista lateral, ya tenemos
2 y 3 piezas de lo que vendría a conformar o configurar a la calota o calvaria. Entonces ya nos falta muy poco para poder completar toda la arquitectura de los huesos del neurocráneo. En la semana que viene vamos a hacer un repaso muy puntual también sobre todos los huesos que comprenden al macizo facial. Toda esta parte anterior que por esta clase de hoy no vamos a ver, la vamos a poder estudiar el siguiente fin de semana. Entonces, con todos los conocimientos que nosotros ya tenemos de todos estos huesos que Fabricio cordialmente nos explicó con toda la paciencia del mundo, pasaremos a los parietales para cerrar todo lo que es la parte de la calvaria y luego vamos a ir a ver el esfenoides y el etmoides. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es importante saber acerca del parietal? Ya como aspectos generales de este hueso, y se los voy a señalar acá con el puntero láser, se los estoy remarcando, es este hueso de acá, podemos decir que primero es un hueso par, ¿ya? Es un hueso paramediano, que está articulado con el resto de los huesos mediante articulaciones dentadas, ¿ok? Y ustedes pueden ver acá, también lo estoy señalando con el puntero, vamos a tener diversas articulaciones. Adelante, este hueso parietal se va a articular con el hueso frontal, por debajo se va a articular con el hueso temporal, en la parte angular inferior anterior también, se va a articular con el esfenoides, por detrás se va a articular con el occipital y se va a articular con el otro parietal mediante la sutura sagital. Ahora, esos son aspectos generales, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que se lleven de todo lo que yo les voy a decir? Aspectos muy importantes. Que a este hueso se lo puede estudiar desde dos puntos de vista. Una visión exocraneana o externa y una visión endocraneana. Entonces, este hueso decimos que tiene dos caras. Ya más adelante, en los próximos slides, se los voy a mostrar. ¿Ya? Este hueso tiene una forma rectangular. Entonces, si es rectangular, podemos decir que va a tener 4 bordes. Un borde superior, que se los voy a señalar acá, o sagital, un borde anterior o coronal, porque cae justo a la altura de la sutura coronal, y eso es como un repaso de planimetría que hemos visto en la anterior clase, un borde inferior o temporal o escamoso, también se lo denomina, y un borde posterior. ¿Está bien? U occipital. Entonces, esos son los 4 bordes de este hueso que estamos viendo ahora, ¿no? Que es el parietal. Si tenemos 4 bordes, también vamos a tener 4 ángulos. Vamos a tener un ángulo anterior, anterosuperior, que es este de acá, que forma una sutura especial, que es la bregmática. El ángulo anteroinferior va a ser denominado terion, el ángulo posterior-inferior asterion, y el ángulo posterior-superior se lo denomina, va a formar parte de la sutura lambdoidea. Aquí se puede ver de manera más específica lo que yo les decía. Aquí está, ¿no? O sea, señalado en verde el hueso parietal y vemos, ¿no? Un borde inferior, uno anterior, uno superior y uno posterior, con sus respectivos ángulos. El antero inferior acá, el antero superior por acá, postero superior aquí y postero inferior acá, ¿no? Y un repaso súper rápido. Ángulo bregmático, terion, asterion y ángulo lambdoideo. Como les decía hace rato, es importante saber que para el estudio óptimo de este hueso tenemos que utilizar dos vistas. Una vista externa, que es esta de acá, y una vista interna. Ahora, si se preguntan ustedes, ¿cómo yo me voy a dar cuenta
¿Cuál es la vista externa y cuál es la vista interna? Bueno, hay reparos anatómicos específicos en cada cara del hueso que nos van a permitir diferenciar qué cara estamos viendo y qué tipo de parietal estamos viendo, si estamos viendo un parietal derecho o un parietal izquierdo. Si nos organizamos, y esto es algo que también les había mencionado en la clase anterior, que es muy importante la organización, la metodología en este estudio, y no solo en anatomía, sino en todas las ciencias. Si nos organizamos y empezamos por la cara externa, ¿cuáles van a ser las características que nosotros vamos a poder diferenciar a simple vista? Bueno, ya sabemos que hay 4 bordes y hay 4 ángulos. ¿Qué más vamos a saber o vamos a poder identificar acá? Vamos a poder identificar yendo desde arriba hacia abajo. Primero, acá en la parte más superior, la literatura nos menciona la presencia de un foramen, el foramen parietal, ¿ok? Que permite el paso de una estructura vascular. Si bajamos un poco más, vamos a tener una especie de eminencia. ¿Y qué quiere decir esto? Un abultamiento, un sobrerelieve, ¿verdad? Va a ser la eminencia parietal, justamente producida por los lóbulos parietales, y debajo de esta vamos a tener a las líneas temporales, que aquí se esquematizan y se las puede notar con claridad. Van a ser 2, ¿está bien? Una superior, que tiene este trazo, y se los estoy marcando con el puntero, e inmediatamente por debajo una inferior. Y ustedes dirán, pero Andrei, te has equivocado porque has dicho líneas temporales. Uno pensaría que sí, pero no. ¿Por qué son líneas temporales si están en el parietal? Se las denomina líneas temporales porque son el punto de inserción muscular de, valga la redundancia, un músculo que vamos a ver más adelante en clases posteriores, que es el músculo temporal. Es un músculo, uno de los músculos de la masticación, es muy importante, y este se va a venir a insertar en estas líneas temporales. En la línea temporal superior, la literatura nos dice que se llega a insertar la fascia de este músculo, la membrana que lo va a recubrir, y en la línea temporal inferior, el músculo como tal. Entonces, si podemos sintetizar en la cara externa del hueso parietal sin dar muchas vueltas y nombrando solo lo importante, decimos de arriba abajo, bueno, o sea, más allá de los aspectos generales de los bordes y ángulos, decimos arriba el foramen parietal, foramen nutricio. Bajando un poco más, la eminencia parietal, y si continuamos hacia abajo en dirección caudal, y así hacemos un pequeño repaso sobre terminología, tenemos las líneas temporales, tanto superior como inferior. Entonces, ya sabemos que cuando tengamos un hueso parietal, la parte que tiene que ir afuera tiene que ser convexa. Esta parte convexa va a ser la eminencia parietal. Ese va a ser un pequeño dato. También podemos localizar en la pieza ósea las líneas temporales si es que están marcadas por eh, el gran uso, digamos, de los músculos temporales para la masticación, que ya sabemos que eh, a gran uso de un músculo los puntos de inserción son más notorios. Vamos a poder notar las líneas temporales, y bueno, también en la parte superior vamos a poder encontrar al foramen nutricio parietal. Si damos la vuelta a ese hueso, nos vamos a encontrar con la cara interna. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que la cara que estamos observando es interna? Bueno, es muy sencillo. Vamos a saber que esta es la cara interna porque la superficie va a ser cóncava. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar deprimida. ¿Ok? Además de esto, vamos a tener otros reparos anatómicos importantes. El principal y el que se enseña con mucha frecuencia, o sea, por no decir siempre, es el surco de nervadura de hoja de higuera, que es un reparo anatómico producido por el paso de un componente vascular muy importante, que es la arteria meningia media. Y ahora, yo estoy hablando mucho y no les estoy mostrando, les voy a mostrar. Esta arteria meningia media va a pasar o va a discurrir, va a transcurrir por este hueso y va a soltar un gran número de ramos. ¿Está bien? Y nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos viendo lo correcto o lo que esperamos ver? La literatura nos dice que de acuerdo al trayecto de la arteria, esta tiene
un trayecto, y perdón que lo repita, que va de anterior a posterior y de inferior a superior. En pocas tiene un trayecto oblicuo, antero-posterior. O sea, va así, desde adelante y abajo hasta atrás y arriba, soltando sus ramos. Entonces, ahí vamos a tener otra pista anatómica muy importante. Vamos a saber que podemos encontrar el origen del paso de esta arteria por el hueso en el ángulo anteroinferior. ¿Cuál era la denominación de este ángulo? Bueno, recordando, y lo que les había dicho hace ratito, es el terion, ¿verdad? En este ángulo, o bueno, a partir de este ángulo es que va a surgir el paso de esta arteria y va a soltar diversas ramas a lo largo de todo el hueso. También vamos a tener una serie de depresiones muy pequeñas en esta cara producidas por la inserción de, de las nodulaciones aracnoideas. Estas pequeñas depresiones, estas fositas, se van a denominar fositas de Pacchioni y van a estar también en toda esta cara interna del hueso parietal. Con estos datos ya podemos hacer una descripción muy clara, muy concreta y concisa de este hueso. No nos complicamos más, no profundizamos más porque consideramos que estos son datos que, si ustedes lo saben, van a estar bien ubicados, pero tampoco queremos alargarnos mucho en esta transmisión, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Y bueno, les muestro la foto, estas fotos de piezas óseas reales para que no solamente se queden con el componente gráfico, ilustrativo, que es muy bueno para entender diversos sistemas y diversos órganos, pero también es bueno ver cómo se ve lo que nosotros estamos estudiando en la vida real, porque muchas veces ustedes van a encontrar con piezas anatómicas que no se parecen en nada a los dibujos de sus libros y van a decir, pucha, ¿dónde encuentro esto o dónde encuentro aquello que me han dicho? Y bueno, esto también les va a servir. Pasando al siguiente hueso, que creo yo es, de todos los que yo voy a hablar, el más complejo, es el esfenoides. Este hueso va a ser único, va a estar ubicado en una posición sagital, va a ser mediano y su estudio va a ser complejo, pero si es organizado, el nivel de complejidad disminuye. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este hueso? Va a ser un pilar fundamental, una pieza, una estructura de suma importancia y constituyente de las fosas cerebrales anterior y media. Sabemos, y esto es solamente un recuerdo anatómico, que el cráneo en el piso de la bóveda craneal se divide en 3 fosas cerebrales, ¿verdad? Una fosa cerebral anterior, una media y una posterior, y van descendiendo de manera escalonada. Bueno, el esfenoides contribuye en la formación del piso de la fosa cerebral anterior y en parte del piso de la fosa cerebral media. Y ustedes pueden ver aquí, hay 3 vistas, una vista lateral derecha, una vista superior con un corte transversal del cráneo, y es que es así, tenemos que nosotros tener la capacidad de poder describir usando la terminología correcta cuando nos vamos a referir a piezas anatómicas, y en general tenemos que tener esa capacidad. Entonces, por eso yo les animo a que vayan poniendo en práctica, ¿no? O sea, una correcta descripción esta es una vista superior del neurocráneo, en la parte ósea, y bueno, se pueden observar o se puede observar el piso de la bóveda craneana gracias al corte transversal que se ha realizado en el cráneo. Y bueno, acá está, se las estoy eh, seleccionando o resaltando con el puntero láser la fosa cerebral posterior. Y por último, aquí tenemos una visión inferior, un cráneo visto desde abajo, no ha habido necesidad de hacer ningún plano de sección, solamente se toma el cráneo y se lo ilustra desde abajo.
Y ustedes van a ver acá, Fabri ha sido muy amable en compartirles una serie de forámenes que sirven de pasaje para un sinnúmero de estructuras tanto vasculares como nerviosas. Y bueno, yo voy a continuar mencionándoles algunos forámenes importantes, algunos conductos importantes y qué pasa a través de ellos. Porque es importante que ustedes, tanto ustedes como yo, recordemos y tengamos siempre presente que no hay ningún foramen, no hay ningún conducto, no hay ninguna tuberosidad, tubérculo que exista porque si todos cumplen o desempeñan una función en específico. Ya yendo al estudio del esfenoides como tal, podemos decir que este hueso, primero, va a ser un hueso irregular. No podemos decir que es plano, no podemos decir que es largo, corto, no podemos decir que es sesamoideo. Sí tiene un componente neumático, pero es un hueso irregular. Tenemos que asociarlo a este hueso con algo de la vida cotidiana para que se nos haga más sencillo su estudio. Y recuerdo que mi maestro de anatomía lo esquematizaba con un murciélago. Y es una ilustración muy buena, es muy práctica, te ayuda a poder entenderlo de buena manera. Entonces yo voy a copiar la ilustración del que fue mi maestro en anatomía ya hace mucho tiempo. Y bueno, sigue siendo mi maestro, pero ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, si nosotros comparamos a este hueso con un murciélago, su estudio se nos va a hacer más importante. Bueno, se nos va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos que un murciélago tiene un cuerpo, tiene alas y tiene patas. Entonces yo voy a realizar algunos trazos, voy a rayar encima de esta fotografía de un esfenoides real para que ustedes se vayan ubicando. Suponemos que acá está la cabeza, y disculpen que mis trazos sean tan malos, pero es lo mejor que voy a poder hacer. Esta es la cabeza del murciélago, estas son sus alas, wow, sus alas, esta es una, perdón, se me pasó el trazo, esta es otra ala, y aquí está una patita y otra patita, ¿ya? Entonces, si nosotros imaginamos que es un murciélago, el estudio, como les digo, se va a hacer más sencillo, va a ser más puntual, y no vamos a estar eh, teniendo problemas a la hora de poder descifrar qué estamos viendo y qué no, ¿ok? Voy a borrar lo que he anotado para que podamos seguir adelante. Ya querido Fabri, ¿sabes cómo puedo borrar esto? A ver, de acá. Porque me he hecho aquí unos líos, pero tremendos. Ahora, hasta que pueda descifrar cómo... eh, aquí está. Ahí. Ahora sí. Ya, súper. Les decía, ya lo hemos comparado con un murciélago. Entonces, nos quedamos con que eliminamos la parte de la cabeza y nos quedamos con las alas y las patitas y el cuerpo. Para poder estudiar el esfenoides vamos a tener diferentes vistas. Una vista superior, una vista inferior, una vista anterior, una posterior y vistas laterales. Empezando y yendo en orden, vamos a decir que eh, desde una vista anterior vamos a poder observar ciertas estructuras. Y se las voy a señalar con el puntero. Acá primero, en la parte central, podemos decir que encontramos el cuerpo, ¿no es cierto? Y acá con la fotografía también se los voy a remarcar. Aquí está el cuerpo, del cual salen por la parte superior alas menores, tanto izquierda como derecha, y alas mayores, que lógicamente tienen un mayor tamaño. También del cuerpo, bueno, las alas mayores salen más que nada de la parte lateral y un poco posterior. Y las patitas, que nosotros las tomamos así, en este caso serían las apófisis pterygoideas, salen de la parte o de la cara inferior del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué características nosotros vamos a poder encontrar en este hueso si lo vemos de frente? O sea, si utilizamos una vista anterior. Primero,
partiendo desde el centro, podemos decir que vamos a encontrar la cresta esfenoidal, que va a estar ubicada realmente en la línea media de todo lo que es el hueso. Paralelos a esta cresta van a estar los orificios de los senos esfenoidales. Ya sabemos por lo que hemos llevado en terminología en la anterior clase que los senos van a ser cavidades que van a tener una función neumática, y lo vamos a ver en acción cuando hablemos del hueso etmoides. Arriba, nuevamente repasando, les digo que tenemos o podemos encontrar las alas menores, yendo más lateral las alas mayores, y ustedes pueden ver acá, y se los estoy señalando, acá también se los voy a señalar, unos orificios. Y siempre que nosotros veamos orificios tenemos que pensar y traer a la mente de manera inmediata que algo va a pasar por ahí. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser las estructuras que van a discurrir por esos orificios. Pero creo yo que hasta ahora la imagen es muy clara, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo, alas menores, alas mayores, y las patitas, que nosotros las llamamos así, son las apófisis pterigoideas. Una vez que hemos terminado de ver todo lo que la vista anterior nos puede ofrecer, pasamos a una vista posterior. En la parte posterior del cuerpo vamos a tener una porción del hueso que se va a denominar silla turca. Aquí se va a apoyar o va a descansar eh, la hipófisis, ¿no es cierto? En la silla turca. Esta silla turca va a estar delimitada tanto adelante como atrás por 4 procesos clinoideos, 2 anteriores y 2 posteriores. Eh, esta silla va a tener gran importancia porque anterior a esta silla vamos a tener un surco que se va a denominar surco prequiasmático, que lo vamos a ver en la vista superior, que va a servir como pasaje para un nervio muy importante que va a ser de hecho un par craneal, el segundo par craneal, que es el nervio óptico, que va a discurrir a través de este surco, porque en el surco prequiasmático hay un entrecruzamiento y se los voy a explicar más adelante, pero discurre por delante de la silla turca e ingresa al conducto óptico correspondiente junto con la arteria oftálmica, ¿ya? Y esto se los voy a volver a repetir ya cuando veamos la vista posterior. Viendo ya la parte posterior de la silla, y se los estoy remarcando acá, vamos a poder encontrar que este es el punto de articulación con el proceso basilar del hueso occipital. Como hemos visto con Fabricio, el proceso basilar va a ser la parte más inferior y también anterior de este hueso. Entonces, llega a este punto, el esfenoides se articulan y es así como se cierra todo lo que comprende la cavidad eh, del cerebro, ¿no? Todo lo que comprende a, a la calota, a la calvaria como tal. Vamos a ver aquí también eh, una vista especial de las alas mayores del esfenoides que en la vista anterior no se podía observar. Y voy a pasar al siguiente slide para que podamos entender. Las alas mayores tienen un estudio especial. ¿Por qué? Porque van a tener 3 caras y 3 bordes también, o 4 bordes en realidad. ¿Cuáles van a ser las caras? Y para esto tenemos que tener, y más que tener, tal vez desarrollar con la práctica cierto entendimiento espacial. ¿Cuáles van a ser las caras? Les repito, vamos a tener una cara anterior que no se puede ver acá, que va a ser la cara óptica, que va a formar una de las paredes de la cavidad orbitaria. Vamos a tener una cara lateral, que se denomina cara temporal también. Y también vamos a poder encontrar una cara superior, que está por acá, y se los estoy resaltando con el puntero láser, que va a ser la cara
esta cara superior va a servir como punto de apoyo del cerebro como tal, ¿no? O sea, va a ser la base o va a venir a formar el piso de lo que sería la fosa cerebral superior, ¿ya? Entonces se la denominaría cara cerebral también, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los bordes? Va a haber un borde anterior, que va a ser el borde cigomático, que se va a articular con el hueso del mismo nombre. Vamos a tener un borde superior que es doble porque se articula con el frontal en la parte de adelante y con el parietal en la parte de atrás. Y ya les he mostrado la imagen en 3D que muestra cómo se articulan y vienen el cigomático por acá adelante, adelante y arriba el frontal, adelante y atrás el parietal, ¿verdad? Y bueno, el otro borde que vamos a poder encontrar va a ser este de acá, un borde ya posterior va a ser el borde escamoso que se va a articular con el temporal. Entonces, teniendo ya este criterio sobre las alas mayores, vamos a poder seguir adelante con el estudio de los forámenes que yo les quería mencionar. Bueno, en esta vista posterior, ¿qué más podemos sacar? Algo provechoso que aquí sí se puede ver bien y se los estoy señalando con el puntero láser, un espacio, y aquí también se lo señalo, ¿no? Que es la fisura o cisura orbitaria superior. ¿Por qué es importante? Porque este espacio anatómico se va a localizar por debajo de las alas menores y por encima de las alas mayores. Va a estar entre ambas. ¿Y por qué es importante? Porque ya les he dicho, cualquier espacio sirve de pasaje para que pasen ciertas estructuras anatómicas. Y bueno, si están tomando nota, es importante que hagan un énfasis especial acá. ¿Por qué? Porque por esta fisura orbitaria superior van a pasar diversas estructuras anatómicas, principalmente tres pares craneales, el par craneal 3, el 4 y el 6. ¿Cuáles van a ser estos? El 3 es el nervio motor ocular común u oculomotor, que es lo mismo. El par craneal 4, que es denominado también troclear o patético, y el par craneal 6, denominado abducens o motor ocular externo. Entonces, ¿qué decimos que pasó por esta fisura? Tres pares craneales principalmente, el par craneal 3, el 4 y el 6. Además de esto, van a pasar las tres ramas del nervio oftálmico junto con la vena oftálmica. Y ahora, el nervio oftálmico es uno de los tres ramos de otro par craneal, que es el nervio trigémino. Y aquí también les pido que puedan poner especial atención. Hemos dicho que pasaban tres pares craneales, ¿no es cierto? 3, 4 y 6. Y añadido a eso va a pasar un ramo de un par craneal extra, que tiene tres ramos. ¿Cuál era este ramo? Este ramo se denomina nervio oftálmico y pertenece al par craneal número 5, que es el nervio trigémino. ¿Cuáles son los otros dos ramos? Este ramo sería el oftálmico, sería el ramo 1. El ramo 2 del nervio trigémino sería el nervio maxilar y el tercer ramo sería el nervio mandibular. Estos nervios también tienen que tener un punto de pasaje específico y lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Pero quédense con esto. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? Tres pares craneales, 3, 4 y 6. Pasa un ramo del quinto par craneal, que es el trigémino. ¿Qué ramo va a pasar? El nervio oftálmico acompañado de la vena oftálmica. Ojo, vena oftálmica, no arteria oftálmica todavía, ya la vamos a ver más adelante. Vamos a pasar de slide. Y aquí quería llegar. En esta vista superior vamos a poder ver de mejor manera ciertos orificios o forámenes que a nosotros nos interesan. Y bueno, se puede ver mejor a los componentes estructurales de los esfenoides como tal, ¿no? Aquí vamos a tener el yugo esfenoidal, que va a ser el punto donde las alas menores se van a unir, y ven cómo están por debajo las alas mayores. Bueno,
haciendo un énfasis en las alas mayores, vamos a ir hacia el borde medial, que es interno, ¿no es cierto? Que está acá, y vamos a encontrar tres forámenes súper importantes. ¿Cuáles van a ser estos? De lateral a medial, y se los voy a señalar, son estos: el foramen espinoso, el foramen oval y el foramen redondo, ¿ya? O redondo mayor también. Entonces, de externo a interno tenemos tres forámenes: espinoso, oval y redondo mayor. ¿Qué estructuras anatómicas van a discurrir por ahí? Y esto es también importante que lo sepan. Por el foramen espinoso va a discurrir el nervio maxilar, que, como ya les había dicho hace rato, es la segunda rama del par craneal 5, que es el trigemio. Entonces, por acá, el nervio maxilar. Por el foramen oval van a pasar dos estructuras anatómicas importantes, una nerviosa y una vascular. ¿Cuál va a ser la nerviosa? El nervio mandibular, que es el tercer ramo del trigémino, y va a discurrir por ahí también un ramo accesorio de la arteria meningia media. Y por último, por este foramen simpático de acá, que es el redondo mayor, o foramen redondo también si quieren decirle, transcurre la arteria meningia media como tal, que si hacemos un recuerdo, yendo un poquito atrás en el tiempo, podemos decir que es la arteria que va con sus ramos formar el surco de nervadura de hoja de higuera que encontramos en la cara endocraneal del parietal. Entonces, ven cómo se puede conectar todo si es que conocemos aspectos importantes y fundamentales. La anatomía es muy bonita, ¿no es cierto? Entonces, esos son forámenes importantes que yo quiero y me gustaría que recuerden si es que los habían olvidado, y si todavía no los conocían, bueno, que los aprendan. Esto en el ala, en las alas mayores del esfenoides. Como les decía hace rato, que iba a hablar después, bueno, el después es ahora. Acerca del nervio óptico, les hablaba acá, vamos a tener una especie de sobrerelieve, un tubérculo. Anterior a este tubérculo, y voy a utilizar el recurso de dibujo, denme un momento. Acá vamos a tener un entrecruzamiento de fibras nerviosas. ¿Cuál va a ser este entrecruzamiento? Va a ser, o sea, ¿cómo se lo denomina? Se lo denomina como quiasma óptico. Sabemos por los conocimientos anatómicos que tenemos que el nervio óptico tiene dos ramilletes o dos grupos de fibras nerviosas que se entrecruzan en cierto punto. Bueno, este es el punto en el que se entrecruzan. El derecho se va hacia la izquierda y el izquierdo se va hacia la derecha, estos ramos nerviosos, y en este punto de convergencia, bueno, este punto es denominado como quiasma óptico, ¿no? Que conduce a cada nervio al conducto óptico correspondiente. ¿Qué nervio pasaba? Otra vez repetimos, el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? El nervio óptico, ¿ya? Entonces, el nervio óptico junto con la arteria oftálmica, y lo voy a escribir aquí para que se les quede bien grabado, nervio óptico más arteria oftálmica son los dos componentes que pasan ¿por dónde? Por el conducto óptico. Les había dicho hace rato que por la fisura esfenoidal superior pasaba la vena oftálmica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba sola, junto con el nervio oftálmico, que era ramo del trigémino, ya no vamos a hablar más de eso. Y la arteria oftálmica se va por otro lado, ¿no? ¿Por dónde? Por acá. Lo acompaña el nervio óptico, que, otra vez repitiendo, es el segundo par craneal. Entonces ya estamos viendo con este cuatro pares craneales. El par craneal 2, el 3 y eso. Estamos viendo 5. Estamos viendo el par craneal 2 que sale por el conducto óptico, que es el nervio óptico. El tercer par craneal, que es el oculomotor, que sale por la cisura esfenoidal superior. Por este mismo lugar sale el par craneal 4, que es el troclear,
y sale el 6, que es el motor ocular externo o abducens, ¿no? Y habíamos visto que del trigémino se va una rama por esta cisura, que es la rama oftálmica, y la maxilar y la mandibular discurren por aquí, ¿no? La maxilar por el foramen espinoso y por el oval la mandibular. Entonces ya estamos completando, ¿no? Ya tenemos el par 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso está súper, porque vamos a ver un par más, que es el primer par craneal. Borramos estas anotaciones que hemos hecho acá. Muy bien. Y bueno, les mostraba una vista más amplia en este gráfico de cómo se ve el esfenoides, que esto es lo mismo que esto, ¿no? Solamente que articulado a más huesos, ¿no? El celeste es el hueso frontal, el amarillo es el etmoides, este hueso de acá sería el parietal, lógicamente seccionado, aquí tenemos en rosado el hueso temporal, y en verde el occipital. Entonces ya tenemos toda la parte de la base del cráneo articulada, ¿no? Y bueno, aquí más pequeñitos, lógicamente, los forámenes de los que ya les he hablado hace rato. Y bueno, ya este slide ya lo hemos mencionado, ya lo conocíamos. Nos servía más que nada para poder hacer un estudio más sencillo de lo que vienen a ser las alas mayores del esfenoides. Y nos muestra un poco, desde una vista lateral, cómo es el esfenoides como tal, ¿no? Es un hueso bien raro, sus alas se abren así, las patitas que nosotros decíamos, ¿no? Las pterygoides vienen acá, la silla turca donde está eh, alojada la hipófisis viene acá, aquí es donde se aloja, aquí es donde estaría el entrecruzamiento de las fibras, tanto derecha como izquierda, y el quiasma óptico como tal, y esta parte de acá es la que se articula con el proceso basilar del occipital. Entonces, ya vamos completando, ¿no? Nuestros conocimientos. Podemos añadir a esto, sin darle más vueltas, hablando un poco sobre las apófisis pterigoides, que van a ser procesos que están formados por dos láminas, una lámina lateral y una medial, que van a formar un canal que articulado con el hueso palatino, que es un hueso que vamos a ver en huesos del macizo facial, forman un canal, el canal eh, pterygoideo y después el esfenopalatino, que sirven como paso para el paquete vasculonervioso vidiano, que compone tanto nervio como arteria vidianas o pterigoideos. Entonces, eso como dato importante, ¿no? Y tal vez en la lámina lateral mencionar unos pequeños procesos que se denominan espinas de Sibillini. Pero esto como datos generales e importantes del esfenoides. Ya hablando sobre el etmoides, que es otro hueso que es importante que ustedes conozcan, lo tenemos acá pintado en amarillo. Si este es se ha hecho un corte parcial, un corte coronal, pero un poco más, y se puede quitar parte de los maxilares, como pueden ver aquí, se puede quitar parte también del etmoides como tal, para que se pueda observar cómo es que se articula con este hueso que estoy señalando, que es el maxilar superior. Ustedes pueden verlo acá. Este es el hueso cigomático. Este es el esfenoides, que viene a cerrar y viene a formar parte de lo que es el- 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 la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros huesos más que están involucrados acá. Pero si pueden ver aquí, en esta imagen que estoy señalando con el puntero, el etmoides estaría ubicado anterior al esfenoides, estaría por delante, ¿no? El de amarillo es el etmoides, el de atrás el esfenoides, y ven cómo se articula, pum, por detrás y por debajo con el proceso basilar del hueso occipital y bueno, y el occipital como tal. Pero ven qué bonito se articula la parte anterior o vértice, ¿no? Del esfenoides llega a articularse con la parte posterior del etmoides, que ahorita vamos a ver. Ven cómo salen las alas, pum, aquí una, aquí otra, aquí está marcada la fisura
esfenoidal superior. Y bueno, ya si hacen un estudio más a profundidad van a ver más detalles que también son importantes. ¿Qué es importante saber del etmoides? Que va a ser un hueso que se lo puede esquematizar con forma de cruz. Y ahorita se los voy a anotar, o bueno, dibujar el esquema para que puedan comprenderlo de manera sencilla. Si queremos este color, entender un poco sobre lo que es el etmoides, porque si ustedes lo ven acá, tiene una forma rara. Podemos esquematizarlo como una cruz con dos cajitas, algo como una especie de balanza, si es que quieren verlo así. ¿Ya? Y ustedes me preguntarán, ¿por qué se esquematiza así, André? Bueno, yo les explico. Vamos a tener un componente vertical que va a estar formado primero desde arriba, que sería esto, y lo voy a señalar aquí también. Este proceso se lo denomina como proceso o apófisis cristagali, que tiene una forma triangular, algo piramidal, que se encuentra muy en contacto con y en articulación con el hueso frontal. Continuando con el componente longitudinal, vamos a tener todo esto de acá, que se los estoy remarcando aquí también, que es la lámina perpendicular del etmoides. Y ya en ángulo de 90 grados, en relación a estos dos componentes, en sentido transverso tenemos, y le voy a cambiar de color, la lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué cribosa? Si hacemos una vista en 3D en profundidad, vamos a decir que va a ser cribosa, perdón, no sé si se puede observar en el dibujo, va a tener una serie de perforaciones. Ya, va a aparecer una coladera, más que nada, una lámina perforada un montón de veces. Esto de acá que he intentado dibujarles lo mejor que he podido es esto, ¿no? Es esta lámina horizontal. ¿Y por qué va a estar con múltiples perforaciones? Porque estas perforaciones van a permitir el paso de otro par craneal, que ya les adelantaba, el paso de los filetes del par craneal número 1, que también se lo denomina nervio olfatorio. ¿Ya? Entonces, qué chakra que soy para que lo borro. Bueno, voy a tener que hacerlo otra vez. Este nervio olfatorio, con este ya estaríamos completando 6 nervios craneales, ¿no? El primero, el olfatorio, óptico, motor ocular común, troclear, trigémino y abducens. Les decía que era una cruz con asemejada a una balanza. ¿Por qué? Porque estos cubos que estoy dibujando acá, y yo les digo cubos porque realmente tienen una forma cuboidal, se denominan masas laterales, que también van a funcionar como componente neumático del hueso, ¿ya? Y si son cubos, sabemos que van a tener 6 caras, una cara anterior, una superior, posterior, lateral, medial e inferior, ¿ya? ¿Cuáles serían las masas laterales acá? Bueno, se las señalo. Esta es una y esta es otra. ¿Qué más se puede decir en aspectos generales que yo estaba olvidando mencionarles? Los cornetes. Superior y medio principalmente, que salen de la cara medial de estas masas laterales. Cornete superior, los cornetes superiores y los cornetes medios. Hay cornetes superiores, medios e inferiores. Si ustedes se preguntan dónde están o de dónde salen los inferiores o dónde se articulan los inferiores, bueno, estos pertenecen en exclusividad al maxilar superior. Es por eso que no se los menciona acá, ¿no? Y bueno, para agregar, podemos decir que hay cornetes supranumerarios o extras, que yo los voy a marcar con otro color, que son los cornetes de Santorini. Y bueno, vienen a ser a estar, y no se nota muy bien porque escogí un mal color, pero vienen a estar por encima de esto, ¿no? De estos cornetes superior y medio.
Entonces, ¿cuál va a ser la función de estos cornetes o por qué se los menciona? Y aquí también se los remarco. Eh, También se les va a denominar a los cornetes procesos turbinales y tienen la función de que cuando el aire pase por allá, por esta región, eh, pueda calentarse y por una serie de fenómenos pueda purificarse, también puede servir como filtro y de qué modo pase de la vía aérea superior a la inferior después de una serie de procesos y como resultado salga eh, un aire ya filtrado, ya calentado, que sea óptimo, ¿no? Para la respiración. Entonces creo que esto, como características generales, es importante que ustedes conozcan. Y vamos a pasar al siguiente slide. 2 segundos. Esta es una vista anterior y una vista posterior, ¿no es cierto? Ven que no se observa igual. En las masas laterales, me olvidaba decirles, vamos a encontrar una serie de celdillas. ¿Y por qué celdillas y no celdas? Bueno, por su tamaño, ¿no? Se van a denominar las celdillas etmoidales. Si lo vemos desde arriba y desde una vista lateral, así va a tener. O bueno, esta va a ser la forma del etmoides, ¿no? Ven que tiene una gran cavidad, una gran cantidad de excavaciones a las que les repito nuevamente son las celdillas etmoidales que se van a eh, articular y se van a unir para formar eh, los senos y los meatos correspondientes, ya sean superiores, medios, anteriores o posteriores, y le van a dar la característica neumática, ¿no? Que tiene el hueso. Así es como se puede ver, ¿no? Aquí estaría la masa lateral y la masa, perdón, y la lámina perpendicular que yo les decía que era el componente longitudinal, no va de arriba abajo literalmente, sino que va de arriba, sí, hacia abajo, pero de posterior a anterior, ¿no? Ven el trayecto oblicuo que tiene. Y aquí está también, ¿no? Para que puedan ver la apófisis cristagali, que como les decía, es más que nada una estructura de tipo triangular que ya está en relación con, o en articulación con el hueso frontal. Bueno, creo que eso sería todo lo que es pertinente mencionarles acerca de estos huesos del neurocráneo. Espero que eh, haya sido útil, haya sido concreto. Eh, Nos mencionaban algunos de ustedes que tal vez el tiempo fue mucho. Hemos intentado resumirlo lo máximo posible para la clase del día de hoy. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que en la medida de lo posible, la mayor cantidad de ustedes se pueda conectar y pueda obtener conocimientos anatómicos bien puntuales, bien concretos. No les vamos a decir exactamente todo lo que dicen los libros, porque para eso ustedes leen, ¿no? La idea de estos videos o de estas charlas, de estas conferencias, es que puedan obtener lo mejor, lo más concreto de la anatomía, lo que les va a servir para que puedan retenerlo, ¿no? Aprenderlo, guardarlo en su memoria. No sé si añadir algo más tú, querido Fabri. Nada, igualmente, primeramente agradecer a todos los que han podido estar a lo largo de toda la reunión. Entendemos que el horario también es un poco complicadito, ¿no? Después de almorzar uno siempre tiene sueño, pero de igual manera agradecerles, pedirles otra vez que puedan seguir, ¿no? Compartiendo, divulgando, mostrando todo esto y poder que ayudándonos a que nosotros podamos llegar a más gente y este canal, este proyecto, Facebook, las páginas vayan creciendo, ¿no? Y añadido a esto, igual aquí desde producción nos mandan que ya estamos a punto de llegar a 400 seguidores en Instagram. Falta muy poco, creo que son entre 50 personas, hasta lo mucho, creo. Entonces, pedirles, ¿no? Que igual, como les decía, puedan ustedes compartir con sus amigos, con sus familiares, con conocidos, y para que esto pueda crecer. Y así nosotros también motivarnos y podamos seguir trayendo mejores cosas, mejores contenidos,
queremos también agradecer esta confianza que ustedes tienen de poder sentarse o echarse o relajarse un momentito y poder sintonizarnos y vernos a través de Facebook o YouTube o cualquiera de las plataformas en las que estamos intentando llegar, ¿no? Entonces, como les decía, aquí producción igual me confirma que llegamos a 400 y va a haber un sorteo. Ya, entonces, Un giveaway, bro. un giveaway patrocinado por producción. Entonces, denle like, me siento youtuber, viejo. Denle like, denle suscribirse a los canales y por favor, chicos, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? E igual, por estos días, producción se va a encargar de que en Instagram podamos lanzar una pequeña encuesta y para que ya vengan temas adicionales o temas extras, ¿no? De la anatomía al canal, ¿no? Y podamos ya compartir otros temas, de dar otras charlas y de temas de interés de todos, ¿no? Y temas actualizados, temas que en el momento sean los más requeridos y los más necesitados tanto para ustedes, para cualquier estudiante de medicina, ¿no? Bueno, gracias, querido Fabri. Gracias a todos los que han podido estar presentes en la transmisión, tanto en Facebook como en YouTube. Creo que sin más que decir y, bueno, aparte de darte las gracias, Fabri, por tu participación que ha sido tan brillante, eh, solamente queda despedirnos y esperar a podernos ver el siguiente fin de semana ya con el tema de macizo facial y posteriormente, ¿no? Con temas de enfoque anatómico que ustedes escojan en las encuestas que vamos a ir realizando, ¿no? Porque sabemos que hay temas preferidos, tal vez temas que quisieran repasar, unos más que otros. Entonces eso es lo que nos interesa, ¿no? Poder llevarles el contenido que a ustedes les va a servir, que a ustedes les importa y que la gran mayoría prefiere. ¿Está bien? En ese sentido, bueno, yo les doy las gracias por estar presentes a los que han estado, ya sea que se hayan conectado en toda la extensión de la presentación o tal vez en algún punto en específico. Gracias de igual manera para todos. Y bueno, ya nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Chao.